Muy bien, bienvenido, gracias por conectarte a mi canal. En esta ocasión, amigo, hermano que me ves, traigo un tema cortito, interesante, estoy seguro que va a ser de tu edificación y hace alusión al tema de la humildad, ¿de acuerdo? Bueno, permítame contarles una historia rapidito. Ahí habían dos ejércitos que se encontraban frente a frente en una negra noche. Entonces ambos ejércitos estaban a la espera, para poder iniciar el combate. Entonces, de un lado del ejército, a alguien se le ocurre encender un cigarrillo. Encienden un cigarrillo, ¿no? Y obviamente esa luz iba a delatar posición, ¿no? Entonces, un soldado que se encontraba muy cerca le grita, ¿no? Le grita, le susurra y le llama la atención a la persona que había encendido este cigarro. Le dice, oye, animal, apaga ese cigarro. Entonces la persona reacciona rápidamente y apaga el cigarro. Un compañero de este soldado que había hablado le dice, oye, le dice, ese es el general. Y el soldado, pues, muy asustado por haber insultado al general, se acerca un poco a él y le dice, señor, disculpe por haberlo insultado. Entonces, no sabía que usted era el general. Entonces, el general le responde, le dice, no te preocupes, le dice, felizmente que soy el general y no el teniente encargado de la división. Bueno, y ahí termina esta historia, ¿no? ¿Y cuál es la enseñanza, la moraleja? Es que este general en los años, la experiencia, ya le había aprendido a manejar en humildad diferentes situaciones, por encima de su grado, ¿no? Y haciendo referencia a un teniente de repente que es joven todavía y con el poder de comandar, podría sentirse insultado en su grado, en su antigüedad, ¿no? Entonces había crecido general obviamente en madurez a lo largo de los años. Y bueno, al final entenderás por qué de esta historia. Permíteme contarte, acá hay un orden cronológico, hay un orden eh, en el cual fueron escritos y los años aproximados en los cuales fueron escritos los libros del Nuevo Testamento. Yo he resaltado tres. Primera a los Corintios, en el año 55 después de Cristo. La carta a los Efesios, el año 60-62. Y primera a Timoteo, el 62-64. Ese es el orden cronológico. ¿Por qué lo he puesto? Te explico. Acá, cuando Pablo le escribe, el apóstol Pablo escribe a los Corintios, ¿no? En esta primera carta que tenemos, 15 al 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, ¿no? Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Interesante cómo el apóstol Pablo se presenta y comenta sobre él, ¿no? Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inexcusables riquezas de Cristo. Interesante, seguimos evaluando cómo el apóstol Pablo se presenta, ¿no? Y hay una tercera carta en este versículo, primera Timoteo, ya casi una de las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me llama la atención estos versículos que están en un orden cronológico, ¿no? El cual fueron escritos, y cómo el apóstol Pablo se presenta. Vemos como el apóstol Pablo, en el primer versículo que mencionamos, dice, el más pequeño de los apóstoles, ¿no? El más pequeño, es como un abortivo, va a decir él, ¿no? Yo soy el último de los apóstoles, con una misión a los gentiles, ¿no? Él se presenta como apóstol. En la siguiente carta, en este versículo, mejor dicho, en el siguiente versículo, vemos cómo él va reconociendo y dice, yo soy el más pequeño de los santos, ¿no? De todos los salvos, él se consideraba ya el más pequeño de los santos, ¿no? Y en este tercer versículo, vemos que él dice, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿De acuerdo? Acá se presenta como apóstol, acá como ya baja un poco, por decirlo de alguna manera, a santo, y acá ya él se reconoce como pecador, ¿no? Como el más pecador, el primero de los pecadores, el más pecador de todos, ¿no? Y resulta interesante
¿Por qué? Porque en el crecimiento, este siervo, el apóstol Pablo, prácticamente escribe la mitad de nuestro Nuevo Testamento, el cual tenemos nosotros en nuestras Biblias. Él en su relación con el Señor va creciendo, va conociendo, y él no llega a el orgullo tomar control de él, ¿no? Muy por el contrario, podemos notar cómo él, mientras iba creciendo en santidad, en su relación con el Señor, en su servicio, en su ministerio, comienza a crecer en su relación con el Señor, pero el peso de la santidad de Dios, mientras más nos acercamos al Señor, el peso de su santidad nos hace conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ese, si bien es cierto, debe haber una escalera ascendente en nuestra relación al Señor, en nuestro crecimiento, en acercarnos en santidad a Él, pero ese crecimiento tiene que haber una escalera hacia abajo. Esa escalera hacia abajo es para nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra vanagloria, nuestra banalidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa es así es como nosotros debemos ir creciendo en nuestra relación con el Señor, ¿de acuerdo? A veces nos llenamos de orgullo, a veces nos llenamos mucho conocimiento, nos llenamos la cabeza de Biblia, pero nuestro corazón está vacío. O a veces tenemos un cargo, un rango, en lo secular, ¿no? Y nos creemos superior, nos creemos más. De repente, por mi abultada billetera, me siento más que otro, ¿no? Que puedo maltratar a alguien que está me está brindando un servicio. Entonces nosotros como creyentes, en nuestra relación, incluso, ¿no? Sobre todo dentro de la iglesia, a veces pensamos que mientras más liderazgo obtenemos, estamos por encima de los hermanos, ¿no? Me llama mucho la atención cuando el apóstol Pedro va a escribir, ¿no? Él no se presenta en su carta, primera de Pedro, el capítulo 5, si mal no recuerdo, él dice, yo anciano, al igual que usted, ¿no? Él no dice, yo soy el superapóstol, yo he caminado con el Señor, él no se presenta de esa manera, dice, yo anciano, al igual que ustedes. Entonces, esa es la humildad que un creyente debe desarrollar, ¿de acuerdo? Haz un análisis de tu vida de creyente, haz un análisis cómo tratas a las personas, haz un análisis si tienes autosuficiencia o te crees más que otra persona y trabaja en eso, ¿no? Hay muchos creyentes que hacen esa vida separada, ¿no? Maltratan a sus trabajadores, maltratan a las personas que le brindan un servicio, pero en la iglesia tienen una cara de santo pero espectacular. Entonces hay que ser congruentes, porque podemos engañar a todo el mundo menos al Señor. Entonces, esa escalera de crecimiento, mientras más conozco del Señor, mi relación crece en Él, debe haber una escalera que decrece. Y esa escalera es para el orgullo, la autosuficiencia. ¿De acuerdo? Bueno, suscríbete a mi canal, dale me gusta si fue de tu edificación y comparte también esto, ¿de acuerdo? Seamos como el Señor Jesucristo, reflejemos al Señor Jesucristo, que Él va a decir que sean mansos y humildes como Él. Él es nuestro modelo perfecto a seguir, ¿de acuerdo? Que Dios les bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.